La siguiente ponencia corre a cargo del doctor Joseph Elias y la doctora Christiane Meulemans. Nos van a hablar acerca de la base cultural de todas las lenguas del planeta. El doctor Joseph Elias es procedente de Polonia y la doctora Christiane Meulemans procedente de Bélgica. Voy a permitir leer brevemente su currículum vitae. El doctor Joseph Elias cuenta con los siguientes estudios. Es doctor en medicina, doctor en derecho, doctor en filosofía pura, doctor en ciencias políticas, doctor en economía, doctor en ciencias administrativas, doctor en teología y doctor en filología. Realizó sus estudios en Londres, Madrid, Barcelona y Lovaina. La doctora Christiane Meulemans tiene estudios en medicina, es doctora en psicología clínica, doctora en kinesiterapia, doctora en filología, doctora en etnolingüística, doctora en parapsicología y tiene la maestría de medicina cuántica. También es descubridora de la endolingüística y es presidenta de la Fundación Meulemans, la cual ha sido distinguida con la bandera de la paz de la ONU, y esta fue creada en Luxemburgo en el año de 1937. También es presidenta de RIAL, Rescate Internacional de América Latina. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a los doctores. Bueno, aquí estamos con ustedes con todo nuestro cariño que siento desde que los he visto y realmente agradecemos a la doctora Del Río su invitación y espero que ustedes también sienten lo mismo, porque los sentimientos se sienten muy fácilmente y creo que por lo menos en todos los que se ocupan de medicina o de todo lo que toca la humanidad. Y este descubrimiento nuestro de endolingüística pues es una ciencia que realmente puede aplanar todo lo que es problemas en este mundo, y es constructivo porque, claro, las lenguas son yo diría, un automóvil que permite de ir de un lugar al otro sin problema, intentando de comunicarse no por signos, pero realmente con el lenguaje. Y el lenguaje es una posibilidad de ser más humanos, si es que somos humanos, porque quizás venimos de otro planeta y somos extraterrestres. Y eso es algo que nos ha dicho un amigo muy grande, español, y que ustedes han conocido probablemente, que es el gran guitarrista Narciso Yepes, que era nuestro mejor amigo, pero que ha desaparecido a través del cáncer. Quiero decirles que con nosotros hay nuestro hijo que es un mexicano en el alma, aunque belga, porque él ha elegido venir a vivir con nosotros en gran parte en México, porque hemos ido de un país al otro, de un lugar al otro, para estudiar las lenguas, todas las lenguas también poco habladas, y pues él ha decidido eso. Y hay que decir que tenemos una fundación que es la Fundación Dr. Meulemans, pero que es doble, porque hay también Rescate Internacional de América Latina en esto. Es decir, que hemos ido de un lugar al otro, pero también para apoyar en los momentos de desastre,
como es los huracanes y problemas de guerra también. Hemos ido de un lugar al otro y quiero hoy dedicar, como siempre, este seminario a ustedes, pero también a Didier, nuestro hijo, porque mi esposo y yo, pues, no tienen que equivocarse. No somos dos, somos uno. Uno y nuestro hijo con nosotros, que forma tres bolitas como en la bandera de la paz, que está en un círculo, que es la tierra donde estamos ahora con ustedes. Pues dedicamos este seminario a Didier, nuestro hijo, que ha muerto en misión de rescate durante el huracán Gilberto. Hace muchos años, no, para nosotros es ayer, es ahora, cada día, y Él vive con nosotros también. Y por eso en su casa tenemos allá en cada habitación, en cada lugar, su foto. Y aquí tengo, es la primera vez en estos años, la primera vez que me olvidé de su foto. Pero tiene aquí de uno de nuestros libros, hemos arrancado su foto y que dice, es su lema favorito, de vivir para servir y servir hasta morir. Eso es nuestra vida. Gracias. Él está reposando en Ciudad Victoria, donde él ha caído, pero ha subido más allá de nuestra tierra. Él está allá y hay un centro de convivencia juvenil que el Estado ha construido con el nombre de Didier. Perdón. Gracias. Tenía 30 años y estaba enamorado de México, enamorado del estudio, enamorado de la lectura, enamorado de la cultura, enamorado del pueblo en general. Ha intentado, ha muerto en el agua, ha caído porque un puente, estábamos por un lado en un carro con periodistas que nos han ofrecido de subir en su carro porque estábamos en un camión que hemos cargado de todos, de cosas para los damnificados, con todo el dinero líquido que teníamos, pues lo hemos puesto en este camión que ha caído en el agua porque el puente se ha derrumbado y Didier, que intentaba de salvar a indígenas que había en Sotolamarina, al borde de este río, pues ha caído allá y para salvar a esta gente y también había un rescatista que nos han dicho que ha querido acercarse y entrar en nuestro grupo, pero él no nos había dicho nada de que no sabía nadar. Y entonces Didier ha intentado de salvarlo y que cayó a las 10 de la noche y lo hemos encontrado al día siguiente a las 6:30 de la tarde y acababa de morir. Una media hora
antes. Pero vive en su corazón. Por favor, piensen en él, porque si ustedes también hacen oraciones, pues pueden ser y sentirse seguros, porque él apoya en muchas cosas. Y entonces, pues, tienen un amigo más con nosotros, que somos sus amigos también. Ahora, no sé por qué nunca lo prolongo así, pero siento que tengo que decirles y hablarles de lo que es nuestra vida y nuestra meta. Porque yo he tenido mi cumpleaños hace unos días, tengo 80 años y mi esposo tiene 80 años, pero estamos decididos a quedar aquí, en México, ayudando en todo lo que podemos, pero también recibiendo su maravillosa cultura, y aquí quedaremos hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, y esperamos poder proyectar todo lo que hemos acumulado en nuestra mente para ustedes. ¡Viva México! No sé si es tardes o es mañanas, pero en fin, bueno, no, tengo aquí. Pero lo que sea, estamos aquí con ustedes, les agradecemos mucho su presencia. Y yo voy a hacer una cosa muy breve, que es un ritual de hace más de 4.800 años. Y es muy simple, es en arameo, la lengua de Cristo. El próximo seminario que damos aquí en México es en Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, no sé, pero no en Morelos. ¿En dónde? Claro, Jalisco. Y dice así, Halakma Anya, Diahalu Abahatana Be'ara Dimisrayam. Esa era la lengua que hablaba Cristo. Y sorprende porque esto es un ritual del Shabbat hebreo. Porque algo que vamos a trabajar mucho es la no separación. Cuando hablamos de cualquier tema político, histórico, científico, hemos oído estos días mucha dicotomía. Porque procedemos de una cultura dicotómica y ese es nuestro error. Porque la anterior, que seguramente fue la Atlántida, no sabemos, no era una cultura dicotómica. Y se lo podemos demostrar por un hecho, que es una lengua en la que se nos reconoce una especialización a nivel mundial, y nuestro otro colega es Zakaria Sitchin. ¿Han oído hablar de él? Zakaria Sitchin. Él es especialista también en esa lengua de la que hablaré. Y que es una lengua que destruye todas las falacias o todas las supertesis o todos los dogmas. En ciencia mantener un dogma es muy caro. ¿Por qué? Porque la ciencia no se puede basar en dogmas. ¿No se oye bien? ¿Y no interfiere? Se lo voy a apagar. Muy bien. ¿Ahora me oyen mejor? A ver, déjalo. ¿Ahora me oyen mejor? Voilà. Bueno, ¿me oyen también? Bueno, Okay, ya, claro. Entonces seguimos así, sí. Lo que pasa es que a veces yo me olvido, me lo enciendo y me lo meto en el bolsillo y me acuerdo con el micrófono, ¿sí? ¿Ya está? Yo sé. Con eso hablo, bien, gracias. Entonces voy a volver a leer lo que dije, ¿no?
un ritual de casi 5.000 años y que dice así, Halach ma anya di ahalu abahatana be'ara di Mitzrayim. Cuando hablo español, a veces me dice, oiga, suena usted a gachupín. Pues sabe qué, que se equivocan, porque no tengo nada de gachupín, nada más haberme doctorado en una cosa en la Universidad de Madrid, es lo único que tengo de gachupín. Bien. Pero, a mí me gusta cada lengua que hablo, que me digan un piropo así, oiga, habla usted como un gachupín. El inglés, oiga, habla usted como un caballero británico. Qué hermoso, sí. Entonces, lo que es curioso es que cuando yo empiezo a leer cosas como esta, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahmani, ¿le suena gachupín? No. ¿Sabe lo que nos pasó hace poco? Me gusta estar así porque estoy muy en contacto con el público. No me gusta estar como estos días empingorotado. Eso no es el En México público. es una palabra José, fea. no es el público. Ah, no, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Ah, muy bueno. En México empingorotado es una palabra mala. Hemos de tener mucho cuidado. Hay pizarrones, ¿no es eso? Bien, y entonces en Guadalajara, dando un seminario, yo me pasé todo el seminario, tenía una cosita más pequeña que un pizarrón, me pasé el seminario. Miren ustedes al pizarrín, y vaya con el pizarrín. Y al final alguien me dijo, oiga, doctor, No se puede decir eso. Eso no se puede decir. ¿Por qué? Es un pizarrón pequeño. Entonces, pizarrín. Exactamente, entonces, ¿cómo sería un pizarrón? Primero, ¿por qué le llaman pizarrón? Ya verá la serie de análisis que haremos de cosas que decimos y no sabemos por qué las decimos. ¿Sí? Ustedes dicen, ojalá. ¿Ya? Ustedes son buenos musulmanes. Caramba. Porque un musulmán no dice ojalá tantas veces al día como ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces ya dejo este asunto. Este es el arameo, la lengua de Cristo, en la que daremos, o sobre la que daremos, quizás con permiso de Dios, los primeros próximos seminarios. Porque ya dimos árabe y la sorpresa es que dimos 2 fines de semana diferentes. Al segundo fin de semana ya sabían todos conjugar en árabe. ¿Sí? Nosotros somos ultra rápidos, ¿sabe por qué? El rescate. En el rescate, si eres lento, mueren las víctimas o no. Hay que ser muy rápido, pero con cuidado. Nosotros, el doctor lo sabe, cuánto tiempo hace que dimos cursos en Guadalajara y en Monterrey sobre el síndrome de descompresión. Varios años. Bien. El síndrome de descompresión, ya se lo explicará el doctor lo que es, ¿sí? Porque si no empezamos en endolingüística. ¿Ya quieren que empecemos en endolingüística? Sí. ¿Sí quieren que empecemos? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué la endolingüística? Otra vez, me tendrán que estar constantemente recordando que esto es un micrófono. Ya. Es indisciplinado. No, soy viejito. No es lo mismo. Bien, pero vamos a durar el combate, ya verás. ¿Sabe qué pasó? Que el otro día una periodista aquí muy conocida, ¿sí? Habló del homo, ¿eh? Sí. ¿Y sabe dónde nos fuimos a vivir? Al mejor sitio de México. Por un descubrimiento del doctor que también se lo explicará. Que ha sido alumno nuestro hace 20 años y que queremos mucho, mucho, mucho. Y el doctor, que hemos perdido de vista durante años, lo recuperamos hace unos meses, pero con una felicidad en el corazón, porque es un genio, un poco chiflado, pero es un personaje extraordinario y que también está regalándoles lo que sabe. Perdón, me pongo un poco... Y que sabe mucho, ¿sí? Ya. Y que acabaremos llevándolo a Estocolmo. Ya, a ver. Para que conozcan las suecas, sobre todo las del Comité de Nobel, que son las encargadas de
regalar premios Nobel. No, no se regala, se gana. Bueno, Fuerte, bien. pero sí. Bueno, Tienen entonces- ustedes genios, Bien. genios y genios, ¿no? El mexicano no es un genio. ¿Sí? Hemos escrito un libro que se llama El desafío de México. ¿Dónde está? No es una publicidad porque no hay. ¿Qué? Y yo tengo Mira, el solo doctor Sánchez lo tiene. uno estropeado, etc. El desafío de México, titán del siglo XXI. Lo presentamos en la FIL, que es la mejor feria del libro de... ¿es el mejor? Ha sido todo. Es el mejor. Pero vamos a reeditarlo Sí. para que ustedes tengan lo que es su futuro. Y es este año que va a pasar cosas muy, muy importantes. Este año es el año mágico de Es el México. año mágico. Se ve, el que no lo vea es que es miope, ¿no? Entonces al combate, ¿eh? Sí. Ya, Entonces, combate de amor. ese libro lo presentamos en la FIL y teníamos un coordinador yucateco criado aquí en DF y con una lengua, aparte de ortografía formidable, tiene una lengua que sabe disparar contra quien ataca. Y pasa un señor y dice, oiga, ¿cuánto vale este libro? Y él le dijo el precio, que en aquel momento, ¿se acuerdan? Con la degradación de la moneda eran varios ceros. Y entonces el señor le dice, uy, es muy caro para ser tan delgado. Nuestro coordinador le dijo, señor, ¿sabe? Le voy a dar un consejo. Compre guías telefónicas, directorios telefónicos, que además te los traen a domicilio y les das 20 pesos de propina y ya está, ¿no? Bien, ok. Bueno, entonces volvamos aquí, ¿no? Porque para algo nos pusieron el pizarrón. Bien, aquí, esto voy a empezar por aquí. Estas son etapas fundamentales de nuestra vida y de lo que les vamos a contar y de cómo verán que somos bastante revolucionarios. A mi mamá cuando yo nací le dije, mira, que ha nacido un revolucionario y me pasé toda la vida haciendo revoluciones culturales, no de terrorista. Bien, entonces estas son las etapas fundamentales. Corea, ya verán por qué. Esto es inédito. Ayer el doctor lanzó varios inéditos, ¿o no, doctor Sánchez? Varias cosas que nunca nos había dicho. Después, este otro, ACIO, del que hay pruebas hoy por la indiscreción de un miembro de nuestro equipo de los años 50. Corea también fue años 50. Este es UNSA, el Valle de UNSA. El Valle de UNSA fue una inversión, todo el dinero que habíamos ganado aquí lo invertimos en UNSA, pero nos divertimos mucho. ¿Por qué? Porque hoy día podemos decir a la humanidad que nos ha llenado de falacias, mentiras e intereses creados. Porque en el Valle de UNSA se viven 140 años. ¿Sí? Pero hay una condición para vivir 140 años. ¿Sí? No es tan fácil. Después, la otra etapa es Israel, donde llegué con la vana pretensión de hablar hebreo. Porque yo quería, después les hablaré del currículum también, recuérdenmelo, yo lanzo aviones, ¿se acuerdan? Ahora el currículum queda pendiente, bien, porque el currículum no es hacia atrás. Yo pretendo crear un nuevo currículum revolucionario hacia adelante. ¿Sí? ¿Usted qué hizo en la vida? Todo eso que he oído yo era basura. Que si doctorado en esto, lo otro, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Yo lo que les puedo decir que ahora estoy cumpliendo un sueño de los 15, 16 años, que era doctorarme en lengua hebrea, ¿cierto?, en la universidad, que en el año 48 me llamó joven petulante. Joven sí era, petulante no sé si sigo siéndolo. Pero lo más curioso era eso, que en el año 48 alguien... A ver, mi esposa me recuerda otro detalle que ya no es de petulante, es de un niño pedante. Porque tenía 10 años y la familia cuenta que de pronto dije, oigan un momento, porque ustedes los que no saben latín,
Eso la familia no lo olvida eso. Y me detesta desde entonces. Casi me desheredaron por eso. No es verdad. No, bueno. Entonces resulta que, ¿dónde estábamos? En el paraíso. Esto es la técnica nuestra de los seminarios. Se divierten mucho los alumnos porque lanzamos aviones. ¿Sí? Y cuando yo pregunto algo que no me acuerdo, porque soy un buen actor, ¿sí? Yo he hecho muchos papeles en la vida. En uno parezco un árabe, en otro parezco un judío rabino, en otro parezco un griego. Sí. Hay que saber hacer papeles, porque la vida es un teatro. ¿No es eso? Bien. Lo que pasa es que hay que tomarlo en serio. Y esa seriedad se llama honor, que es una cosa como que... No se habla de honor ahora. No se habla de honor. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo se celebraban los tratos en este bendito país? Ya. Entonces, ¿qué principio había detrás? Seriedad total. ¿Y dónde se nos perdió la lealtad? ¿Dónde se nos perdió? En el camino, pero hay que recuperarlo. Bueno, bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Y cada vez que pregunto dónde estábamos, uno dice en Israel, el otro dice no sé qué. Entonces me paré para todos en el mismo momento. Pero eso demuestra que su pensamiento no estaba siguiendo exactamente el momentum, ¿no? Puesto que cuando pregunto ¿dónde estaban? Bien. Los señores de ahí no les doy la espalda, ¿no? No. Bien. Ok, fine. Entonces, vamos a ver. Pero de todas formas, endolingüística no dice que es muchas lenguas. Dice muchas lenguas porque la gente tiene la manía de decir que somos profesores de idiomas. No tiene nada que ver. Y ustedes lo van a ver. Y vamos a analizar por qué todas las lenguas germánicas, la centena, está relacionada con perro o no. ¿Se habían dado cuenta? Fíjese cuántas lenguas hablamos si no nos damos cuenta. Nos preguntan siempre eso. No queremos contestar a esta pregunta porque no lo sabemos. Ni tampoco nos importa. Nunca hemos contado cuántas lenguas sabemos. Porque si no, eso sería orgullo o vanidad. Y entonces nos puede pasar una cosa, un accidente, entrar en coma y no hablar ninguna lengua. ¿El coma? En coma. ¿El coma? El coma. Pues, ¿El coma de qué? Justamente he encontrado aquí ahora y hace minutos diría una muy amable señora, porque no voy en el de los hombres, ¿no? Afortunadamente. Ya. Y entonces, esta persona me ha hablado de un problema y que estaba muy feliz de poder oír nuestra ponencia. Y entonces decía, me interesa mucho porque he sufrido un accidente, me parece que es lo que me ha dicho, y que porque me ha emocionado ella, soy muy emotiva, pues viva México, aquí está permitido, y porque hay lugares donde hay que quedar muy impasible. Y entonces ella me dice, es que yo he perdido el habla totalmente porque he caído en coma. Y después, despertando, ya no me acordaba del lenguaje y del hablar. Entonces ha tenido que reciclarse y trabajarlo mucho. Habla maravillosamente bien, está perfecta, ¿no? Pues nos puede pasar una cosa de este tipo o no. Perder el lenguaje, perder la palabra. Y eso es lo peor de lo peor, creo yo. Y a Diosito lo que menos le gusta son los soberbios, ¿o no?
El pecado de Satán, ¿qué fue? Una vez en Europa, yo estudiaba para ser jesuita. Esta señora tiene la culpa. Me refiero de que no lo sea. Bien, entonces vino un gran orador y éramos todos jóvenes y nos dijo, ¿cuál es el primer pecado de los 7 pecados capitales en el orden teológico? ¿Cuál es el primero? Todos éramos jóvenes, todos debíamos de tener una segunda vida o una vida oculta y todos dijimos lujuria. Y nos dijo, ¿cómo quieren que la lujuria sea el primer pecado capital? ¿Cierto? Si Satán no podía cometer el pecado de lujuria. ¿Por qué no? Porque era espíritu. Caído o no, no podía cometerlo. ¿Se dan cuenta? Cuántas cosas a veces tomamos como premisa falsa. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. La ley de la premisa falsa. He estado en muchas facultades, muchas universidades, muy bonito. Pero nunca me han respondido un pachomú. ¿Sabe lo que es un pachomú? Cuando hablas en ruso, decir no en ruso es más fuerte que en otros idiomas. Niet. ¿Ha visto cómo suena? Energético, bien. Y pachomú es por qué. Pachomú, 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 bom. Si van a Moscú verán siempre oyen pachomú. Bien, y yo me pasé, a mí me llamaron Pachomú Chevarech, el camarada, ¿por qué? Sí, porque siempre estaba con el por qué. Nunca que yo recuerde, excepto un profesor de filosofía catalán, nadie me contestó un porqué. ¿A ustedes sí? Díganme en qué sitio estudiaron para a mis 80 años matricularme y que me expliquen los porqués. En la Facultad de Medicina, ¿el porqué de qué? De todo. Es decir, el cáncer, tenemos un porqué. ¿Se nos ha contestado el porqué? No. En química se nos ha explicado otro porqué. Y ahora verán que una de las cosas que vamos a tratar, que forma parte del contexto endolingüístico para entender cómo es el lenguaje en su estructura, es que la estructura de los 2 ácidos, ¿no? Nucleicos les llamamos. Eso es, muy bien, de acuerdo. Esos son estructuras cerradas en 4. La naturaleza cierra en 4. Este congreso es formidable porque se ha aprendido muchas cosas, pero se ha aprendido algo muy formidable, más todavía, es la concomitancia de todas las tesis de una misma época histórica. Aquí nadie ha contradecido a su compañero, sino al contrario ha fortalecido desde otro ángulo. Bien. La pregunta que haré ya como preámbulo a irnos metiendo en la endolingüística es los 2 esos ácidos que se ha cometido una injusticia. ¿Recuerdan ustedes a Severo Ochoa? Premio Nobel de 1959, compartido el premio Nobel. Él fue realmente el que más impulsó las investigaciones sobre los ácidos nucleicos. Y ustedes dirán, es que era un gachupín. No era gachupín, era asturiano. Y ser asturiano es una forma de ser norteño en España. Pero cuando llegó a España, entonces la televisión española lo entrevistó. Porque eso sí, mientras estás allá te rechazan, te envidian y te vapulean y te vitorean a veces. Pero cuando tú llegas con la aureola del triunfo, que era un premio Nobel de Medicina, todo el mundo, doctor Severo Ochoa, doctor Severo Ochoa, doctor Severo Ochoa, nuestro gran premio Nobel. Y él dijo, un momento, perdón, y eso le cerró las puertas y se volvió a Estados Unidos, que es donde estaba trabajando. Porque cuando dice eso, dice, un momento, yo soy nacido en tal lugar de Asturias, no nota mi acento todavía ahí, pero cuando yo salí de España nadie me valoraba como un cacahuate, no me ofrecían nada.
Llegué a Estados Unidos y me lo ofrecieron todo. Esa es la ventaja del vecino del norte, que sabe oler a la gente que vale y la capta. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí trabajó en Nueva York muy duramente y consiguió el premio Nobel. Entonces es un premio Nobel de Estados Unidos. Bien, pero Severo Ochoa trabajó muy profundamente. Lo que pasa es que desde la Segunda Guerra Mundial todos los méritos se le atribuyen a su vecino del norte. Observen bien, ¿cuántos científicos rusos han mencionado usted en estos días? ¡Ah, caramba! O sea que Rusia de pronto, ¿qué pasa? ¿Se le secó el cerebro? ¿El comunismo le secó el cerebro? ¿Hay investigadores rusos? Vamos a ver, Mendeleev, ¿de dónde sale Mendeleev? ¿Qué estudiamos con Mendeleev? El origen de la vida. Ah, ¿qué les parece? Entonces, ¿ya los Mendeleevs desaparecieron con Stalin? Con los conservados. Entonces, ¿y quién dice Chequia? ¿Quién dice Eslovaquia? ¿Quién dice Polonia? O sea, el mundo eslavo desde 1945 ha sido barrido. Y barrido con órdenes muy concretas, como la que ustedes no pueden inventar. ¿Pueden inventar? Porque han leído las cláusulas secretas del Tratado de No. Bucareli. ¿Sí? Prohíbe todo, es escandaloso. ¿Perdón? ¿Ha visto? Hemos sacado un tema candente, ¿sí? Porque aquí se ha hablado mucho, pero ¿cuántos científicos mexicanos merecen estar muy galardonados y no se sabe? Por eso este congreso ha sido tan maravilloso, porque es donde aprendes tal doctor, Horta, ¿qué es? ¿Chino? Entonces, ¿qué pasa? La doctora Esther del Río, ¿qué es? Premio Nobel. ¿Qué será? El tiempo claro no que existe, sí. cuidado, Pues eso... Sí, una cosa que también vamos a tratar es una famosa frase del hombre de los bigotes largos, Dalí. Dalí, en una conferencia de prensa en su tierra, que es al lado de Cadaqués, Figueres. En Figueres dice, con buen acento catalán, como él era, dice: señores periodistas, hemos perdido la capacidad de recordar el futuro. Y los periodistas dicen, y el más valiente de ellos dice: oiga, señor Dalí, perdone, maestro. Usted se ha equivocado. ¿En qué me he equivocado? Pues que ha dicho usted recordar el futuro. Y entonces él dice, con aquella voz tan vibrante que tenía: si he dicho recordar el futuro, lo he dicho porque así es. Y no me he equivocado en nada. ¿Qué les parece? Recordar el futuro. Hoy hemos visto todo eso, es la tesis de los universos paralelos. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el presente? Y en la neolingüística lo tendremos que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces ahora de pronto estaba en ¿dónde? Israel, ¿no es eso? Bien, Israel. Bien. Es muy curioso porque ir a Israel en el año 48, yo entré en combate, tenía 16 años, en el día de la... ¿Saben ustedes de Santoral? No, bien. El día de Santa Isabel de Hungría, 17 de noviembre, ¿cierto? 17 de noviembre, bien. Entonces, o 17 de octubre, de noviembre, ¿ve? Con eso ya sé que usted sabe bien el santoral, y le felicito. ¿Perdón? Ah, fíjese. Esto que pasa ahora en este momento, nosotros lo llamamos coincidencia cuálica. Y la endolingüística es... ¿Cuálica? Cuálica. La endolingüística es el preámbulo de la metafísica cuálica. Estos días se ha dicho demasiadas veces cuántico. Cuántico. Les han...
Les han introducido en la mente algo que no es. No es completamente, no rechazo que no exista lo cuántico, pero lo cuántico es para el mundo físico. Si queremos dar un y si salto, es metafísico, no puede ser cuántico, no se da es cuenta, cuálico. tiene que ser cuálico. Claro, Entonces, por favor. a partir de hoy estamos entrando en otro mundo, tan científico como el anterior. Porque de todos los estudios que he hecho yo, ¿cuántos son científicos? Todos, prácticamente, menos la carrera de Derecho quizás. Bien, pero ese mundo nuevo es tan científico como el anterior. Y la última conferencia que me ha apasionado mucho por el manejo así, diríamos casi subliminal, de la Cábala, de la que vamos a hablar, realmente ha aportado muchas cosas muy importantes, porque el siglo XIX, como veremos más adelante, el siglo XIX está presente en nosotros todavía. Para ustedes mexicanos no es tan grave que el siglo XIX persista, pero para nosotros europeos el siglo XIX es el siglo que inicia el materialismo histórico. Ese materialismo histórico nos llevó al carajo en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda. Se perdieron los valores, se cayó en un comunismo ateo, que fue muy perjudicial tanto para China, y tiene razón el doctor que conoce ya bien China, como para la Unión Soviética, para la URSS. La URSS es un país profundamente religioso. No se podía desenraizar de lo que eran las más profundas raíces del pueblo ruso, y era religioso. Siempre el pueblo ruso no se puede justificar en la historia sin el contenido religioso. Es como Polonia. Polonia, el día que le quiten los religiosos, se hunde. Y ya lo ha demostrado. Bien, vamos ahora a dar un paso más. Israel, ¿por qué va a formar parte de todo lo que hablamos? Porque cuando una revista malévola, nazi, neonazi, neofascista, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, nos tildó de no sé cuántas cosas, ya supimos quién pagaba la campaña, y una de las cosas que dice que no veían dónde estaban los títulos universitarios. Yo les aconsejaría que estudiaran hebreo, porque muchos de nuestros títulos universitarios están en hebreo. Y traducirlos cuesta, en Nueva York, que es donde se puede traducir bien, cada título cuesta como $2.300, traducirlo. Porque la traducción de un título tiene que hacerse con un traductor que se llama jurado. Mi esposa y yo somos ambos traductores jurados de la Unión Europea, pero no de Nueva York y tampoco de hebreo. Yo aspiro a ser traductor de jurado, porque no habíamos dejado el avión del currículum volando. El currículum yo quisiera que fuera de futuro. Oiga usted, currículum vitae, ¿por qué del pasado? No, del futuro. ¿Saben qué estoy haciendo yo ahora? Mi doctorado de hebreo. Y cuando fui a la Universidad de Barcelona a matricularme, la universidad que me dijo que era petulante, porque decía que el hebreo no era una lengua muerta, y es usted muy petulante. El hebreo se declaró lengua oficial del Estado de Israel cuando se cantó la Hatikvah en hebreo, y por órdenes de Ben Gurión el hebreo se convirtió en lengua oficial. Y lo más curioso es que yo, que iba a aprender hebreo en el año 48, me convertí en profesor de hebreo de mi kibutz. ¿Por qué? Porque nadie sabía nada. El uno hablaba en ruso, el otro hablaba en alemán, el otro hablaba en yiddish, ¿no? Y entonces había que inventar. Y me decían, oye, Dios, ¿cómo se dice obús? ¿Qué carajo sabía yo de cómo se dice obús? ¿Sí? Entonces lo decíamos, como había muchos judíos de origen polaco o alemán, lo decíamos en alemán. Y se fue creando esa lengua. Hoy ven ustedes a Netanyahu hablar. ¿En qué habla? En hebreo. O sea, es la única lengua muerta por muchos siglos que se ha resucitado gracias a la voluntad de un pueblo. Yo quisiera que aquí en México ustedes resucitaran
¿Tináhuatl? ¿Sigo la conferencia en náhuatl o qué pasó? Y después estaremos cazando moscas porque no me contestarán. Nosotros vinimos aquí, a este bendito país, y veníamos para 5 semanas, se han convertido en 30 años. Y lo primero que hicimos fue, de pronto, decir, bueno, estamos en Cuautla, Morelos, cerca de Tetelcingo, aquí están los Tetelcingos, pues manos a la obra. Una facultad universitaria, ¿cuántos años son? Mínimo 5, pues vamos a meternos en la COCO, que vamos a aprender el náhuatl de Tetelcingo en 5 años, y será una carrera. Bien, vayamos aquí. Yo estoy consciente del tiempo. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto nos queda? No, ahí no veo nada. Escolti. Ahí con las telarañas. ¿Pero cuánto nos queda? Gracias. Muy amable. Por mí lo firmo. ¿Sí? Bien, entonces estábamos por aquí, ¿no? Israel. Y ahora decimos México. Y yo tengo aquí el libro. ¿Dónde está el librito? Tras la huella lingüística de la prehistoria. Mauricio Suárez. Bien. Mauricio Suárez es el famoso Morris Suárez, doctorado en lingüística por la Universidad de Yale en 1900. ¿Qué? ¿Nos recuerdan? Bien. Ahora lo verán en retrospectivo. Nosotros, este señor, este está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Este señor motivó que en el año 60 mi esposa y yo anduviéramos de saltimbanquis, de aviones, de barcos. Había que llegar. Y había que llegar a ¿qué? A la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ¿en qué fecha esta conferencia se dio? ¿En qué fecha se dio? ¿Lo ven? Aquí abajo en el pie. En 1960. ¿En qué día de julio? 19 de julio de 1960. ¿Quién contestó 60? 19 de julio del 60. Que lo están proyectando. O sea, vaya. Otra coincidencia, sí. Bueno, entonces, esta conferencia fue famosa históricamente. Éramos, yo creo que la mitad de personas que estamos aquí, pero lo oímos. Si quieren recordar más sobre el trabajo de Morris Suárez, él fue el autor y sostenedor del programa Tarasco. Y no me digan más Tarasco, díganme porque Tarasco es cuñado en Purépecha. Y cuñado, imagínense qué relación se establecía para que yo a un tarasco en aquella época le llamara cuñado, tarasco. ¿Qué pasaba? Había una implicación de pariente femenino, se supone. No, muy bien. Entonces, no digamos más eso. Tienen ustedes un libro editado por Rúa. Rúa ha hecho mucho bien aquí en México. Bien. Que se llama El sánscrito en la lengua tarasca. Les dejo la tarea de encontrar el autor. Lo sé de memoria, pero les voy a decir solamente que en uno de esos apellidos puede estar Contreras, ¿sí? Y no era un Contreras, era un tipo derecho. Bien. Entonces Morris Suárez, ¿por qué hablaba ahora yo de Morris Suárez? Y del tarasco. Bien, porque el haber perdido muchas lenguas originales de México, ¿sí?, es responsabilidad de aquello sobre el cual cualquier escritor francés escribió un libro sobre la estupidez, pero que él llama en francés la bêtise,
y la traducción catalana es la bestiesa. En catalán, estúpid, si a mí me dicen estúpido en un tranvía en Barcelona, pues lo tomaré con calma, pero si me llaman bestiesa, que tengo bestiesa, es muy fuerte. ¿Eh? Es muy bestiesa. Bien. Entonces resulta que me perdí. ¿Dónde estaba? ¿En qué? En el metro. Estaba en el metro. Yo estaba en el metro. Ah. Bueno, bien. El sánscrito en la lengua tarasca es una maravilla. Pero, ¿qué pasa? Ese libro lo tuvo que editar don Manuel Porrúa, porque era un idealista, y se dijo, este libro no se puede perder para México. Y hizo la inversión. Es un libro muy poco extendido y muy poco admirado, ¿cierto? Una de las cosas que nos hemos de quitar es lo que Baltasar Gracián, jesuita y confesor, llamaba que invidia en latín malignitas hispánica. Aquí hay una persona que ha podido curar a todo Chihuahua de una enfermedad que se suponía no incurable y por la envidia de los colegas médicos se acabó. La envidia es el más destructivo, es el más inútil de todos los pecados capitales, ¿cierto? Porque la soberbia a Satán le ha sido rentable, pero la envidia no ha sido rentable a ningún pueblo que haga uso excesivo de la envidia. Bien, entonces, ¿dónde tendría que estar yo? Porque yo estaba me dicen que estaba en un vehículo público, que no sé qué. Sí, claro que sí. 20 minutos nos quedan. Bien, entonces, ¿qué? Si aceptan de comer un poco más tarde. ¿O hay un...? ¿Qué? Sí, claro. Ya acabo con esta lista y pasamos. México está entonces en el camino, pero ese México está en el camino primero por el encuentro con Mauricio Suárez, que se hizo llamar Mauricio porque decía que estaba hasta el coco de los gringos y sobre todo de sus compañeros de la Universidad de Yale, que también le envidiaban y fueron muy injustos con él. Bien. Entonces, México en esa etapa, 1960. Y después México, cuando descubrimos que México es el titán del siglo XXI y que descubrimos que México es igual que Roma. Cultura simbiótica, no digan mestizaje, eso es para los malditos racistas. Cultura simbiótica, ¿qué más? Problemas agrarios, o sea, cultura agraria, que se dio la vida por lo agrario, como en Roma los gracos, hermanos gracos, dieron la vida por lo agrario. Y la tercera, que si yo no hubiera sido doctor en Derecho, me hubiera pasado el libro así por delante y hubiera dicho, como un turista que ve Chichén Itzá. ¿Lo han visto la cara que pone de menso? Bien. Entonces dice, great. These Mexicans, they were great people. Y lo descubre entonces el hijo de tal por cual. Entonces resulta que se me pegó lo mexicano. Bien. Pues claro, si me pasé un seminario diciendo pizarrín, ¿qué quiere más? Sí, bueno, después, ¿dónde estaba? Me perdí. En Titán del siglo XXI, muy bien. La más grande prueba es el genio jurídico. ¿Qué pueblos tuvieron genio jurídico en la historia de la humanidad? El pueblo romano. Todo el mundo ve a los romanos soldados que avanzan, sí, pero después de avanzar, ¿qué dejaban? El derecho romano. ¿Quién de aquí hay un jurista aquí que haya estudiado derecho? Sí, claro. El derecho romano no es la materia número 1. En la Escuela Libre de Derecho se estudian 2 años de derecho romano. El derecho romano es un monumento formidable. ¿Cuál es el que sigue? El derecho de amparo.
Pero lean, para el derecho de amparo, no lean a Nacho Burgoa, que es un monstruo, ¿no? Que si tropiezas con derecho de amparo siempre te encontrarás con Ignacio Burgoa. No, el profesor Juventino Castro en la UNAM, que habla del derecho de amparo no como un momento procesal, eso es falso, es un sistema jurídico. Hay una visión nueva del sistema jurídico. Bien, ahora corto porque tenemos otra conferencia mañana, a las 9 de la mañana, ¿o no? Bien, entonces allá diremos más cositas. Bien, esto lo dejaré también para entonces, se lo digo nada más. Bien, rápidamente. Dicho un sabio, esto es el texto completo, se lo daremos. Dicho un sabio a un muro, que ¿por qué un muro no bebe vino? Un moro no bebe vino para guardar el judicio. Esa era la lengua que se hablaba en la península ibérica a partir de 750 después de Cristo. La lengua española es una de las lenguas románicas más antiguas, porque se habló en la península ibérica. Lo que pasa es que al escribirse con caracteres arábigos no detectaron que era la lengua española. Bien, vamos entonces a repasar lo de la endolingüística rápido. Han tenido los árabes en España ¿cuánto tiempo? 800 años. Es mucho, ¿eh? Y fue la cultura más importante de Europa. Los europeos tenían que aprender, pues somos tan superiores de los europeos que no aprendemos de nadie. ¿La demostración o no? ¿De dónde han salido las dos guerras más espantosas de la humanidad? ¿A dónde vas? ¿Ah? Tenemos aún 8 minutos. Pues sí, pero los tengo que mirar de allá. ¿Cierto o no? Bien. A ver. Oye, ¿ustedes ven algo? Yo no veo nada. Ahí salió, bien. Eso me gusta porque aquí puedo moverme como un león. A ver, ¿qué más que pone ahí? La epopeya. La epopeya. Bien, eso es lo importante. El título asignado es metafísica, ¿no es eso? En primer lugar, el Aristóteles de la metafísica pasó a la historia. Aristóteles es el único filósofo del mundo que sigue vigente. Tienen que encontrar una obra, se lo dejo de tarea, una obra que es Aristotle's Two Systems, de un profesor que unos dicen que es mormón, a mí me importa un bledo que sea mormón, es un gran profesor y un gran analista de Aristóteles. Y ve que el Aristóteles que ustedes recuerdan que estudiaron en filosofía, la metafísica, la escolástica, que en Europa nos llenó de metafísica, eso pasó a la historia. Y en primer lugar no es Aristóteles. Aristóteles, el texto de Aristóteles que les daremos, lo fotografiaremos para la próxima vez. Si me quieren poner los demás en un papelito, ¿cuántos van a venir mañana para prepararles fotocopias de los textos que no se pueden hacer ahí porque no tiene todos los caracteres? Bien, entonces Aristóteles, la obra fundamental que nos servirá para la endolingüística es la poética. Y observen bien que en la poética hay un error de traducción. ¿Qué son los órganos leucopoyéticos? Leucopoyéticos, donde se forjan los glóbulos blancos. Los blancos, leucos. Entonces, resulta que ahí está la clave. Poiesis en griego, poiesis, se ha traducido vulgarmente por poesía. De la cultura griega conocemos la mitad, porque la quisimos estudiar tanto que la estudiamos deprisa. Y lo que hay peor para una ciencia estudiar es la prisa. Bien. Poiesis en Aristóteles es la capacidad que tiene algo para reproducirse. Estos días se ha tratado la poiesis, pero con otro vocabulario. El problema de los científicos es el vocabulario. Bien, y además que a ustedes les robaron
las etimologías grecolatinas. Las personas de cierta edad aquí... Perdón, pero ¿quién ha decidido eso? La comisión, ¿cómo se llamaba en la, podríamos decir, leyenda del rey Arturo? ¿Cómo se llamaba su palacio? No, la tabla redonda era el lugar donde se sentaban. Camelot, muy bien. Camelot. Aquí dimos una conferencia, lo digo muy rápido, en Cuautitlán Izcalli. Hay personas que les detecto, yo detecto un agente de la CIA por olfato. Sí, y en ese caso no era un agente de la CIA, sino era un francmasón. Si saben muchas lenguas, ¿sí? Pueden ser espías. Y entonces este señor, muy alto, yo tenía que mirarlo o detector así, de espías. Me dijo, ¿sabe qué? Me han dado muy buenas referencias de ustedes, que además han tenido parientes masones, claro, el general Riquelme, por ejemplo. Pero dice, lo importante que me han dicho es que ustedes son muy valientes y que no tienen pelos en la lengua y si les pregunto algo me van a contestar. Pues dígame, ¿qué me dicen de la Comisión Camelot? Yo le dije, agosto de 1945. Ya nos dimos esa clave. Me hizo unos signos de francmasón, yo le respondí a mi manera, sí, que se había convencido de que no lo soy, y entonces, que a lo mejor sí, pero de otra logia, y entonces él dijo... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces él dijo, y se puso en contacto con nosotros. ¿Qué es la Comisión Camelot? En el año 1945, la victoria, ¿quién se la llevó? Supuestamente los aliados. Pero de los aliados había uno que era más aliado que otros. Y entonces ese aliado se llevó el gato al agua y creó la Comisión Camelot. La Comisión Camelot consistía en mojar en dólares, ¿sí?, las carteras de los ministros de Educación para que destruyeran inmediatamente el esquema de educación donde un mexicano tenía etimologías grecolatinas, Agustín Mateos, uno de los mejores etimólogos del mundo, y que ustedes tenían que estudiar. ¿Cuántos años? Los que han estudiado todavía estudiaban. ¿Cuánto? 1, 2 años de etimologías grecolatinas. Muy bien. Mi profesor de anatomía, que era un bruto, pero muy buen anatomista, me tiraba así las vísceras encima de una mesa, y a todos, no a mí, a todos, y decía, un segundo para decir qué es esto. Y yo le contestaba, pum, pum. Y un día, muy enojado, me dice, Elías, nunca sabré si sabes anatomía porque sabes tanto griego o sabes tanto griego porque sabes anatomía. Alguien ha puesto ahí antes ioide, ¿no es eso? ¿Han puesto? Bien, ¿qué forma tiene el ioides y por qué se llama ioides? Oides es en forma de, todo lo que es oides es en forma de. U es la Y griega, no tiene el ioides forma de Y griega. El esfenoides de espada, o sea, la anatomía se puede grabar con el griego. Entonces, ¿cómo es que esta comisión Camelot tiene la despachatez de robar, pagando, quitarles a ustedes la base cultural? Porque las grecolatinas... Pero, ¿dónde? Solamente en los países latinos. Francia perdió la posibilidad de estudiar latín en el bachiller en esos mismos años. Pero muy más y entonces, en Estados Unidos se publican libros románticos. ¿Cómo es que c'est le titre qu'ils ont fait? En Estados Unidos se está publicando hoy en latín. El más reciente es Harry Potter. El Entonces, Principito en latín se llama ustedes Regulus. Les han cortado casi la cabeza y allá han multiplicado el conocimiento del latín y del griego. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque quieren hacer de nosotros pobres niños que han perdido papá y mamá. Bien. ¿O no? Pero nos dejamos hacer eso. Bien. ¿Por qué no hemos resistido
Eso no son ustedes, ya son sus... Como nos sus quedan padres. pocos minutos oficialmente, voy a ir al grano, ¿sí? Como el toreo se llama, y matar al volapié. Bien, vamos a ir rápido. Endo viene de interior. Lo que Endo. busca la endolingüística nos atribuye muchas maravillas, que enseñamos muchas lenguas así, el de Carlota. Eso es bambalinas. Lo importante es el interior. Y les voy a dar un ejemplo. El verbo creer, ¿no es eso? Yo creo. ¿De qué verbo es? Crear, Crear. crear. Eso es la endolingüística. Es Crear y creer. creer. Es intentar ver cómo una lengua conserva unos tesoros que tienen muchas implicaciones metafísicas, por supuesto, lógicas, de conducta. ¿Cómo reacciono yo, un pueblo, el castellano en Barcelona, la gente que habla castellano y que dice yo creo, contra la que habla catalán, que es su lengua hermanita, y que es en catalán yo creo de creer es jo crec, y yo creo de crear es yo creu? ¿Es igual? Es diferente. Entonces, ¿cómo es que dos lenguas latinas reaccionan diferentemente al hecho de creer o crear? ¿Cómo influye en la psicología de un pueblo, en el colectivo de un pueblo, que yo diga yo creo de crear diferente a yo creo de creer? ¿Eso tenderá a producir un acto de soberbia? O sea, ¿cómo puedo pretender que aquello en lo que creo es aquello que yo he creado? Muy bien. Otro ejemplo. ¿Eh? Me dicen que debo terminar, ¿sí? Entonces, queridos, mañana, si están dispuestos a venir más temprano, tendrán más. De la médula de león, dicen nuestros alumnos. Es médula de león. Sí. Voy a traer un libro, se los voy a traer, pero ahí va la tarea para comer. Dicen que las últimas palabras de Cristo tuvieron que ser anotadas porque ninguno de los apóstoles supo qué estaba diciendo el Señor. La tradición dice que son dos lenguas hebreas perdidas. Sin embargo, Ignacio Magaloni Duarte dice, no hay dos lenguas perdidas. Las últimas palabras de Cristo se pueden traducir en el diccionario Maya Ticul, y lo que dijo Cristo no habla de dos lenguas. Piensa que Cristo fue al Tíbet y ahí fue educado en lengua maya cósmica, y que al expresarse en este periodo de Cristo lo hizo en lengua maya, y las palabras de Cristo dicen, y ahora a hundirme en la prealba de tu presencia. Les traigo las palabras de las dos lenguas hebreas perdidas. Muy bien, muchas gracias, agradeceremos muchísimo. Pues no comen demasiado porque eso quita el espíritu que trabaja mucho, ¿verdad? Y vegetarianos, somos vegetarianos completos y cuidado porque... Pero con una confirmación, nosotros estuvimos, y es lo que les pusimos, en el Valle de Unza, y de esa experiencia les podemos hablar mucho. El Valle de Unza viven 140 años. 140 años, casi todos, menos accidentes, Sí. coche, cosas de este tipo. Pero la sorpresa que confirma todo lo que hemos visto en este seminario, que es que por mucho que nos esforcemos, y por muy valientes que seamos en la exposición, vamos a tener un enemigo que nos estará pisando los talones siempre. Es que cuando vinimos del Valle de Unza, desde Sacramento, en California, como es el que nos había invitado, era el doctor Alan Vanek.
de Los Ángeles, le dimos las gracias por teléfono y nos dijo, les invito a venir a Los Ángeles y sobre todo quiero preguntarles una cosa, ¿ya les han amenazado de muerte? Porque el doctor Alemán, que publicó el libro sobre Hunza, fue amenazado de muerte. ¿Por qué te tienen que amenazar de muerte? Porque al mundo le digas que los de Hunza viven 140 años. ¿Dónde está el pecado? O el pecado está en la verdad. Esa ha sido la consecuencia para mí de haber venido a este magnífico congreso, es que he aprendido que se puede seguir luchando en México por la verdad. En otros países es imposible. En otros países muchas cosas que se han dicho en este seminario estarían ustedes en prisión. No lo olviden. Bueno, entonces una propuesta. Si ustedes quieren, tenemos otro seminario, claro, eso está previsto, pero si quieren venir más temprano tendrán más médula de león. Es decir, pueden venir a las 8, a las 8:30, ¿qué hora buscan? 8. ¿Quién? Gracias. Por favor, démosle una gran ovación a estos dos grandes doctores.